¿Qué debo hacer para ir al cielo? ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna? Todos los seres humanos que de alguna forma creemos en existencia de Dios, creemos que esta vida no es lo único, sino que debe haber algo después de la muerte. Nos hemos preguntado alguna vez, entonces, ¿qué debo hacer yo para poder tener la vida eterna? ¿Qué puedo hacer yo para poder ir al cielo? ¿Será que basta con ser buena persona? ¿Será que basta con hacer buenas obras? ¿Será que tengo que cumplir con todas las cosas que en la iglesia me dicen que tengo que hacer? ¿Será que eso es suficiente para poder ir al cielo, para poder tener la vida eterna? Yo quiero que el día de hoy dejemos que la Biblia sea la que nos dé la respuesta a esta pregunta. Y quiero hacerlo por medio de una pequeña historia que nos cuentan los evangelios. Esta historia está en Marcos, en el capítulo 10, en los versículos desde el 17 hasta el 27. Voy a leer. Dice: Jesús salía ya para seguir su camino, cuando un hombre llegó corriendo, se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie que sea bueno sino solo Dios. Ya conoces los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Aquel hombre le respondió: Maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró y con mucho amor le dijo: Una cosa te falta. Anda, véndelo todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sígueme. Cuando aquel hombre oyó eso, se afligió y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús miró a su alrededor y les dijo a sus discípulos: Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús volvió a decirles: Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más y se preguntaban unos a otros: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró fijamente y les dijo: Esto es imposible para los hombres, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Esta historia es muy interesante y nos da la respuesta a esta pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Primero, la historia nos cuenta de este joven que se acercó corriendo a Jesús. Este joven tenía mucho interés en conocer de Jesús. Tal vez había escuchado muchas cosas buenas de Jesús. Por eso dice el texto que incluso se arrodilló delante de él y le dice: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Parece ser, al leer esta historia, que este hombre tenía buenas intenciones. Y parece ser, según lo que leemos, que este hombre era buena gente, era una buena persona, tenía buenas intenciones, quería saber qué hacer para tener la vida eterna, y se acerca donde Jesús y le hace a Jesús la pregunta, precisamente a quien tenía que hacerle la pregunta. Pero cuando esta persona le hace esta pregunta a Jesús, Jesús le responde precisamente para mostrarle cuál es el problema por el cual nosotros no podemos heredar la vida eterna. Primero Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Como probando a este joven, y le dice si bueno solamente es Dios. Lo primero que hace Jesús es dejarle claro una cosa: entre los seres humanos no hay nadie que en realidad pueda llamarse bueno. No hay nadie que en realidad pueda cumplir totalmente con lo que Dios demanda de nosotros. No hay nadie que pueda acercarse siquiera a la santidad que Dios desea del ser humano. Entonces Jesús le deja claro primeramente una cosa: nadie es bueno, solamente Dios. Luego Jesús, queriendo mostrarle su problema, también le dice: conoces los mandamientos, y le cita algunos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Jesús cita los mandamientos. Y es ahí cuando empezamos a ver el problema de este joven, de este hombre, porque le dice: Maestro,
todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Ese es el principal problema que tenemos los seres humanos. Muchas veces no reconocemos nuestros errores. No reconocemos que hay algo mal en nosotros. Y ese fue el problema precisamente de este joven. Él pensaba que todo eso lo había cumplido desde su juventud. Pero si nosotros en realidad examinamos cada uno de los mandamientos, examinamos cada una de las cosas que la palabra de Dios pide de nosotros, es imposible que un ser humano haya cumplido todos los mandamientos de Dios a la perfección. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron y han sido destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie que pueda decir: yo he cumplido todos los mandamientos. Primero ahí tenemos el problema de ese joven. Quería autojustificarse. Autojustificarse. Queridos amigos, hermanos que estén viendo este video, nosotros no podemos justificarnos a nosotros mismos. Lo primero que debemos hacer, si queremos en realidad experimentar la vida eterna, es tener humildad delante de Dios y reconocer delante de Dios que somos pecadores. Reconocer que que no somos perfectos. No hacer lo que hizo este joven que quería mostrarse perfecto delante de Jesús, pero Jesús conocía sus debilidades. No tenemos que hacer eso, tenemos que con humildad reconocer que necesitamos de la gracia y la misericordia de Dios, reconocer que no somos perfectos y que le hemos fallado a Dios en muchas ocasiones. Por eso, después de que este joven le dijo: maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud, dice el texto que Jesús lo miró con amor. Y así Jesús nos mira a todos. Y a este hombre Jesús le dice una cosa. Una cosa te falta, le dice Jesús. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y dice el texto que este joven se fue afligido porque tenía muchas posesiones, tenía muchas riquezas. Jesús sabía que la debilidad de este joven, la debilidad de este hombre, precisamente era el dinero, era su amor a las riquezas. Y por eso Jesús lo mira y lo dice: una cosa te falta. O sea, le dice: no eres perfecto, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Jesús estaba probando si es que este hombre iba a ser capaz de dejar esa debilidad para poder seguir a Jesús. Queridos amigos, de pronto nuestra debilidad no sea precisamente el dinero, o tal vez sí, pero en la vida tenemos muchas debilidades, muchas cosas que todavía tenemos que cambiar. Y en la vida es así. Si nosotros conocemos a Jesús y Jesús nos ayuda a cambiar algunos pecados y luchamos en nuestra vida cristiana y queremos cada día ser mejores y más parecidos a Jesús, sin embargo, siempre, por más años que tengamos en la vida con Jesús, siempre Jesús nos va a decir esto: aún te falta una cosa. Y siempre luchamos y cambiamos en esa cosa que todavía nos falta, pero Jesús nos volverá a decir: aún te falta una cosa. Y cada vez que volvamos a leer la palabra de Dios y volvamos a pensar en todo lo que Dios quiere de nosotros, Él nos seguirá diciendo nuevamente: aún te falta una cosa. Siempre nos va a faltar algo. Pero entonces, ¿cuál es la solución? Entonces, ¿qué podemos hacer para heredar la vida eterna si siempre nos va a faltar algo? Siempre vamos a estar en deuda con Dios. Si nunca vamos a poder alcanzar la perfección de lo que Dios quiere de nosotros, entonces, ¿cómo tenemos la vida eterna? Ahí viene el acto de amor más grandioso en la historia de la humanidad. Jesús, cuando Él murió en la cruz, Él pagó el precio de nuestros pecados. Él pagó el precio y el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Él pagó en la cruz por esa cosa que todavía nos falta. Él murió por eso. Y lo que nosotros tenemos que hacer para heredar la vida eterna es precisamente aceptar, reconocer que nosotros no podemos por nuestras obras y que Jesús murió en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Y tenemos que tomar una decisión de seguir a Jesús,
de reconocerlo a Él como el Señor de nuestras vidas, como el Salvador de nuestras vidas y seguirle. Por eso la respuesta de Jesús a este joven fue, sí, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, pero no solamente eso, sino que le dijo, después de eso, ven y sígueme. Es decir, la vida eterna no estaba en que el hombre venda sus posesiones y le dé a los pobres. Eso era una consecuencia de tener la vida eterna. La vida eterna estaba en seguir a Jesús. Luego ven y sígueme. Ahí está la vida eterna, en seguir a Jesús, en entregarle nuestra vida a Él. Precisamente en reconocer que necesitamos de Él para seguir cambiando aquellas áreas de nuestra vida que necesitamos cambiar. Por eso es que nosotros enseñamos, como la Biblia enseña, que la salvación, la vida eterna, el cielo, no podemos ganarnos con nuestras propias obras. Para tener el cielo, para tener la vida eterna, para tener la salvación, tenemos precisamente que reconocer que no podemos hacer las obras que Dios quiere de nosotros. Aceptar el sacrificio que hizo Jesús en la cruz al pagar el precio de nuestros pecados y estar dispuestos a seguirle a Él. Estar dispuestos a vivir una vida con Jesús. Y es Él el que por gracia nos dará la vida eterna. La Biblia dice en Efesios 2, 8 y 9 que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Pero somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Querido amigo que estás viendo este video, si tú reconoces que tus obras no te alcanzan para ir al cielo, déjame decirte que la gracia y la misericordia de Dios está disponible para ti. Solamente ora a Dios y pídele a Jesús que Él entre en tu corazón y que sea el Señor de tu vida. Y toma la decisión de caminar con Jesús, con Dios. Busca una iglesia que predique la palabra de Dios y congrégate. Si desean más información al respecto, pueden suscribirse a mi canal de YouTube, pueden buscarme en mis redes sociales, en mi página de Facebook como Cibersaulo, en mi blog personal cibersaulo.net y podemos seguir en contacto, estamos para servirles. Muchas gracias y que el Señor